¿Y si te dijera que existe una doctrina capaz de salvar el alma, pero que casi nadie se atreve a predicar hoy? No porque sea falsa, sino porque es incómoda. No porque esté equivocada, sino porque confronta una verdad que Jesús repitió sin cansarse, que los apóstoles anunciaron sin suavizar, pero que con el tiempo fue siendo reemplazada por mensajes más seguros, más aceptables y menos exigentes. Tal vez no es que nunca la escuchaste, tal vez es que nunca te la dijeron de esta manera. Vivimos rodeados de palabras sobre Dios, pero cada vez más lejos de la transformación que la Biblia describe. Se habla de fe, pero se evita el arrepentimiento. Se promete esperanza, pero se omite la obediencia. Y así, muchos creen estar firmes cuando en realidad nunca edificaron sobre el fundamento correcto. Esta no es una reflexión cómoda, es una conversación necesaria, porque lo que está en juego no es una opinión, es la eternidad. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple pero muy importante. Si deseas que Dios hable a tu vida hoy, dale like a este video, suscríbete al canal y escribe Amén en los comentarios. No como un ritual, sino como una señal de que estás dispuesto a escuchar con honestidad lo que la palabra de Dios revela. En este video vamos a recorrer paso a paso la doctrina esencial para la salvación, la misma que aparece desde el inicio de la Biblia hasta las palabras finales de Jesús, la que fue predicada por Pedro, por Pablo y por los primeros discípulos. Una verdad que no se adapta a la época, porque fue diseñada para transformar al ser humano en cualquier generación. No es un mensaje nuevo, es el mensaje original que nunca debió ser silenciado. Vivimos en un tiempo extraño. Nunca hubo tantas iglesias abiertas, tantos mensajes disponibles y tantas palabras sobre Dios circulando al mismo tiempo. Sin embargo, algo no encaja. Hay personas que asisten, escuchan, repiten frases de fe, pero siguen cargando el mismo vacío por dentro. Conocen el lenguaje cristiano, pero no experimentan una transformación real. Y eso genera una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible hablar tanto de Jesús y aún así vivir tan poco lo que Él enseñó? Cuando uno vuelve a la Biblia y observa con atención la forma en que Jesús hablaba, descubre algo revelador. Él no adaptaba su mensaje para agradar al oyente. No suavizaba la verdad para hacerla más aceptable. Jesús hablaba con claridad, con autoridad y con un propósito definido: confrontar el corazón. Por eso, aunque miles lo seguían, pocos permanecían cuando sus palabras exigían una decisión profunda. Su mensaje no giraba en círculos, siempre apuntaba al mismo centro. Ese centro se resume en 3 palabras que Jesús repitió a lo largo de su ministerio, de diferentes maneras, en distintos contextos y frente a todo tipo de personas. No eran frases decorativas ni conceptos teológicos abstractos, eran llamados directos al alma: arrepentimiento, fe y obediencia. Cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios, estas 3 realidades estaban presentes. Ya sea explícita o implícitamente, no había atajos, no había versiones alternativas. El problema es que con el paso del tiempo, muchos comenzaron a separar lo que Jesús nunca separó. Se habla de fe sin arrepentimiento, se predica gracia sin obediencia, se promete salvación sin transformación, y eso produce una fe débil, emocional, que no resiste las pruebas ni cambia la conducta. Jesús, en cambio, siempre dejó claro que seguirlo implicaba un antes y un después. Algo debía morir para que algo nuevo pudiera nacer. Cuando Jesús llamaba al arrepentimiento, no estaba pidiendo remordimiento superficial. Estaba llamando a un cambio de dirección, a abandonar un camino para comenzar otro. Cuando hablaba de fe, no se refería solo a creer en su existencia.
sino a confiarle la vida entera. Y cuando hablaba de obediencia, no lo hacía como imposición, sino como evidencia de un corazón que realmente había sido tocado por el amor de Dios. Esta doctrina no es cómoda, pero es honesta. No halaga el ego ni promete resultados rápidos. Exige rendición, pero ofrece salvación verdadera. Por eso, muchos la evitan hoy. Porque confronta hábitos, cuestiona decisiones y obliga a mirarse por dentro. Pero también es la única que produce una fe viva, sostenida por la esperanza, fortalecida por la oración y guiada por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta no es teológica, es personal. ¿Y si estas 3 palabras que Jesús repitió fueran el fundamento que sostiene toda la salvación anunciada en la Biblia? ¿Y si el problema no es que falte información, sino que evitamos enfrentar esta verdad? Porque lo que hacemos con este llamado no solo define nuestra fe, define nuestro destino. Con el paso del tiempo, seguir a Jesús se convirtió en una expresión común. Mucha gente dice creer, dice amar a Dios, dice tener fe, pero pocas veces se detiene a pensar qué significa realmente seguirlo. En muchos mensajes actuales, el llamado se resume a acércate como estás y nada más. No se habla de cambio, no se habla de renuncia, no se habla de dejar atrás una vida que ya no puede continuar igual. Y así, el arrepentimiento fue quedando relegado, casi olvidado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, sus primeras palabras no fueron una promesa cómoda ni un mensaje motivacional. Fueron claras, directas y difíciles de ignorar. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No dijo, mejora un poco. No dijo, inténtalo cuando puedas. Jesús habló de una ruptura con el pasado. El arrepentimiento no era una sugerencia opcional. Era la puerta de entrada al reino de Dios. Sin esa puerta no había camino. En la Biblia, el arrepentimiento no significa solo sentir culpa o tristeza por los errores. Significa un cambio profundo de mente y de dirección. Es reconocer que el camino que se estaba siguiendo no conduce a la vida. Es aceptar que no basta con creer en Dios mientras se sigue viviendo igual. Arrepentirse es girar el corazón, la mente y las decisiones hacia Dios, aunque eso implique dejar cosas que duelen soltar. Muchos rechazan este mensaje porque toca áreas sensibles. Arrepentirse implica admitir que uno estaba equivocado, implica reconocer que hay actitudes, hábitos y decisiones que no pueden convivir con la voluntad de Dios. Por eso es más fácil hablar de amor sin arrepentimiento, de gracia sin cambio, de promesas sin compromiso. Pero Jesús nunca presentó la salvación de esa manera. Cada vez que alguien se acercaba a Él con sinceridad, Jesús apuntaba al corazón, no negociaba la verdad. Al joven rico le habló de renuncia, a los fariseos les habló de hipocresía, a la multitud le habló de tomar la cruz. El mensaje siempre era el mismo. No se puede entrar al reino cargando la vieja vida. Algo tiene que quedar atrás para que algo nuevo comience. El arrepentimiento no es el fin del camino, es el comienzo. No es castigo, es oportunidad. Es la puerta que conduce a la fe verdadera, a la esperanza viva y a la obra transformadora del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento, la fe se vuelve teórica. Con arrepentimiento, la fe se vuelve real. Por eso, donde hay arrepentimiento genuino, siempre hay cambio visible. La pregunta que queda no es si el arrepentimiento sigue siendo necesario, sino si estamos dispuestos a abrir esa puerta. Porque la Biblia es clara, no hay salvación sin renuncia al viejo camino. Y aunque esa verdad incomoda al principio, es la única que conduce a una vida verdaderamente nueva en Jesús. La palabra fe se ha vuelto tan común que muchas veces perdió su peso real. Hoy cualquiera dice tener fe, se usa como una expresión automática, casi cultural. Pero cuando observamos la vida de muchas personas que afirman creer, notamos una contradicción evidente. La fe está en el discurso,
pero no en las decisiones. Y entonces surge una pregunta necesaria: ¿toda fe salva o existe una fe que no transforma absolutamente nada? La Biblia deja claro que no. No toda fe es igual. Hay una fe que emociona por un momento, que se activa en medio de una crisis y desaparece cuando todo vuelve a la normalidad. Es una fe que cree mientras no cuesta nada, que confía mientras no exige cambios. Esa fe puede generar palabras bonitas, pero no produce una vida diferente. Por eso, aunque se invoque el nombre de Jesús, el corazón permanece igual. Jesús nunca elogió una fe superficial. Cuando hablaba de fe, hablaba de confianza total, de entrega real, de dependencia absoluta del Padre. No era una fe que se limitaba a creer en milagros, sino una fe que obedecía incluso cuando no entendía. En los evangelios, los que realmente experimentaron transformación fueron aquellos que creyeron al punto de actuar, de dejarlo todo, de seguirlo sin garantías humanas. Los apóstoles reforzaron esta verdad con claridad. La fe que salva siempre produce fruto, no como una obligación religiosa, sino como una consecuencia natural. Cuando alguien cree de verdad, su manera de vivir comienza a cambiar, sus prioridades se reordenan, sus decisiones se alinean con la voluntad de Dios. No porque tenga miedo, sino porque el amor de Dios empezó a gobernar su interior. Por eso la Biblia es tan directa cuando afirma que la fe sin obras está muerta. No está diciendo que las obras salvan, sino que revelan. Las obras no compran la salvación, pero la evidencian. Una fe viva se nota, se refleja en la manera de hablar, de perdonar, de resistir el pecado, de perseverar en la oración, aun cuando no hay respuestas inmediatas. La fe que sí salva no es perfecta, pero es sincera. Tropieza, pero se levanta, falla, pero se arrepiente. No se esconde, no se justifica, no se acomoda. Es una fe que camina de la mano con el Espíritu Santo, que aprende en el proceso y que se fortalece en medio de las pruebas. No es una fe de palabras, es una fe de vida. Por eso, la doctrina que salva siempre deja evidencia, no en apariencia religiosa, sino en transformación real. Y cada persona debe hacerse esta pregunta con honestidad. ¿Mi fe solo me hace sentir bien o me está cambiando por dentro? Porque la fe verdadera no solo cree en Jesús, camina con Él. Hay una pregunta que incomoda, pero que Jesús consideró imposible de evitar. No importa cuánta religión alguien tenga, cuántas obras buenas haga o cuántos años lleve escuchando la Biblia. Jesús fue tajante al decir que, sin nacer de nuevo, nadie puede ver el reino de Dios. No presentó esta verdad como una opción avanzada para creyentes maduros, sino como una condición básica para entrar en la vida eterna. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, no era un ignorante espiritual. Era un maestro de la ley, conocía las Escrituras y llevaba una vida religiosa intachable. Sin embargo, Jesús no elogió su conocimiento ni su posición. Fue directo al centro del problema. Le habló de una transformación que la religión no podía producir. Nicodemo pensaba en normas, Jesús hablaba de nacimiento. Nicodemo pensaba en conducta externa, Jesús hablaba del corazón. Jesús dejó claro que el nuevo nacimiento no es un cambio de apariencia ni una mejora moral. No se trata de volverse más religioso, sino de recibir una vida nueva que viene de Dios. Nacer del Espíritu significa que algo muere y algo comienza. Es una obra profunda que no puede ser fabricada por esfuerzo humano ni comprada con buenas intenciones. Es el resultado de una fe sincera, que responde al llamado de Dios. Muchos se conforman con modificar hábitos, asistir a reuniones o adoptar un lenguaje cristiano. Pero Jesús nunca habló de ajustes externos como solución. Él habló de una obra interior, invisible al principio, pero evidente con el tiempo.
Cuando alguien nace de nuevo, sus deseos cambian, su sensibilidad espiritual despierta y su relación con Dios cambia. Deja de ser distante para volverse personal y viva. El nuevo nacimiento no elimina las luchas, pero cambia la manera de enfrentarlas. La persona ya no pelea sola, porque el Espíritu Santo comienza a guiar, a corregir y a fortalecer desde adentro. La oración deja de ser una rutina y se vuelve un diálogo real. La Biblia deja de ser solo un libro y se convierte en alimento diario. Todo empieza a adquirir un sentido distinto. Por eso Jesús insistió tanto en este tema, porque sin nuevo nacimiento la fe se vuelve teórica y la esperanza frágil. Sin nuevo nacimiento, la salvación se reduce a una idea y no a una experiencia real. Jesús no vino a mejorar vidas viejas, vino a dar vida nueva. Esa es la diferencia que muchos aún no comprenden. La pregunta final no es si conoces a Jesús de oídas, sino si has experimentado esta transformación profunda. Porque no es religión, es vida, no es tradición, es nacimiento. Y esa verdad sigue siendo tan necesaria hoy como el día en que Jesús la pronunció por primera vez. Con el tiempo, la cruz se volvió un objeto familiar. Aparece en paredes, collares, templos y publicaciones. Pero muchas veces perdió su peso real. Para muchos es solo un símbolo religioso, algo estético, algo que acompaña la fe sin incomodarla. Sin embargo, cuando volvemos a la Biblia, la cruz no es decoración ni metáfora suave, es un lugar de muerte, de juicio y de sustitución. Y entender eso cambia por completo la manera de mirar la salvación. Jesús no fue a la cruz como víctima de un error histórico ni como resultado de una injusticia humana inesperada. La Escritura muestra que la cruz estaba en el centro del plan de Dios desde el principio. Allí se encontrarían la justicia y el amor. Allí se revelaría cuánto cuesta realmente el pecado y hasta dónde llega el amor de Dios por el ser humano. No fue un accidente, fue una entrega consciente. Isaías anunció siglos antes que alguien cargaría con una culpa que no era suya. Habló de un siervo herido, castigado y rechazado no por sus propios pecados, sino por los de otros. En la cruz, Jesús ocupó un lugar que no le correspondía. Él no estaba pagando su condena, estaba pagando la nuestra. La cruz fue el punto donde la santidad de Dios y la necesidad humana se encontraron de frente. Muchas personas hablan de perdón sin entender el precio que ese perdón tuvo. El pecado no fue simplemente ignorado, fue juzgado. La deuda no fue cancelada por olvido, fue pagada con sangre. Por eso la cruz confronta tanto, porque nos obliga a reconocer que no podíamos salvarnos solos, que nuestra justicia no alcanzaba, que necesitábamos un sustituto cuando Jesús fue clavado. En la cruz no solo llevaba un madero sobre sus hombros, llevaba el peso del pecado, de la culpa y de la separación que el ser humano había acumulado. Cada golpe, cada herida y cada palabra pronunciada desde allí revelan que la salvación no fue barata, fue costosa, fue dolorosa y fue voluntaria. Entender la cruz transforma la manera de vivir la fe. Ya no se trata solo de agradecer, sino de responder. Si alguien dio su vida para que tú vivas, la indiferencia deja de ser una opción. La cruz no solo ofrece perdón, también exige una decisión. No se puede mirar la cruz con ligereza y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ser salvo es comprender que alguien pagó lo que tú no podías pagar y cargó con lo que tú no podías llevar. Y cuando esa verdad desciende al corazón, la fe deja de ser superficial y comienza a ser profunda, reverente y transformadora. Porque la cruz no es solo un símbolo, es el lugar donde tu historia cambió para siempre. La palabra gracia se escucha con frecuencia, pero pocas veces se entiende en toda su profundidad. Para muchos, la gracia se convirtió en sinónimo de permiso,
de alivio sin responsabilidad, de una especie de cobertura que justifica seguir viviendo igual. Se habla de gracia como si fuera una excusa espiritual para no cambiar. Sin embargo, cuando la Biblia habla de gracia, lo hace con un peso mucho más serio y transformador. La gracia de Dios es un regalo, sí, pero no es liviana. No nació del descuido ni de la indiferencia de Dios frente al pecado. La gracia fue posible porque alguien pagó un precio que nadie más podía pagar. Jesús cargó con la cruz para que la salvación pudiera ser ofrecida gratuitamente al ser humano. Gratis para nosotros, pero profundamente costosa para Él. Pablo explica con claridad que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso significa que nadie puede comprar la salvación con méritos personales, pero el mismo mensaje bíblico deja claro que esa gracia no nos deja igual. La gracia no solo perdona, también enseña. Nos llama a abandonar una vida dominada por el pecado y a caminar en una vida guiada por Dios. El problema aparece cuando se separa la gracia de la obediencia, cuando se predica una gracia que no confronta, que no corrige y que no transforma. Se crea una fe frágil, incapaz de resistir la prueba. Jesús nunca ofreció gracia como una licencia para seguir viviendo sin compromiso. Él ofreció gracia como poder para vivir de una manera nueva. La verdadera gracia no elimina el llamado al discipulado, lo hace posible, no reduce la exigencia, la sostiene. Cuando alguien entiende lo que costó la cruz, ya no pregunta qué es lo mínimo, qué puede hacer, sino cómo puede responder a tanto amor. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de gratitud. Por eso, la gracia bíblica siempre produce fruto, no por miedo al castigo, sino por amor al Salvador. Una gracia que no transforma el carácter, las decisiones y la manera de vivir no es la gracia que Jesús enseñó. Es una versión reducida, cómoda y peligrosa. La pregunta final vuelve a confrontar el corazón. ¿Estás viviendo una gracia que te impulsa a cambiar o una que te permite quedarte igual? Porque la gracia que viene de Dios nunca deja a una persona como la encontró. Y donde la gracia es real, la transformación siempre sigue. Jesús nunca buscó admiradores, nunca llamó a personas para que solo escucharan, aplaudieran o repitieran frases bonitas. Desde el principio, su llamado fue claro y directo. Seguirlo implicaba dejar algo atrás. Mientras muchos hoy buscan una fe que se adapte a su estilo de vida, Jesús propuso exactamente lo contrario. Él llamó a una vida que se rinde, que se niega a sí misma y que decide caminar en otra dirección. El discipulado no comienza con comodidad. Comienza con una decisión. Jesús miraba a la multitud y sabía que no todos estaban dispuestos a pagar el precio de seguirlo. Por eso habló con honestidad, sin suavizar sus palabras. Dijo que quien quisiera venir en pos de él debía negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No habló de un compromiso ocasional, habló de una entrega diaria. Negarse a uno mismo no significa perder. Identidad significa redefinirla. Es dejar de vivir gobernado por el ego, por los deseos desordenados y por la necesidad de control. El discípulo aprende que ya no vive para sí, sino para aquel que dio su vida por él. Esa verdad choca con una cultura que enseña a colocarse siempre en el centro, incluso dentro de la fe. El mundo moderno evita este mensaje porque incomoda hablar de cruz, de renuncia y de obediencia. No atrae multitudes, pero Jesús nunca midió el éxito por números, sino por transformación. Él sabía que solo aquellos dispuestos a perder su vida por causa de Él realmente la encontrarían. El discipulado no promete una vida fácil, promete una vida verdadera. Seguir a Jesús implica decisiones prácticas. Cambia la manera de hablar, de actuar, de tratar a otros y de enfrentar el pecado.
El discípulo no es perfecto, pero es corregible, no es impecable, pero es enseñable. Vive en un proceso constante donde el Espíritu Santo guía, confronta y fortalece cada paso del camino. Por eso, el discipulado no puede reducirse a asistir, escuchar y volver a casa igual. Es una relación viva que afecta todas las áreas de la vida. Jesús no llamó a personas para que lo visitaran de vez en cuando, sino para que caminaran con Él todos los días. Y ese camino transforma más de lo que muchos están dispuestos a aceptar. La pregunta final vuelve a ser personal. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús en sus términos o solo mientras no te cueste nada? Porque el llamado al discipulado sigue siendo el mismo hoy, y aunque pocos lo aceptan, es el único. Camino que conduce a una vida verdaderamente salvada. Cuando uno compara la predicación de los apóstoles con muchos mensajes actuales, el contraste es evidente. Hoy se busca tranquilizar, motivar y evitar incomodidades. En los primeros días de la Iglesia, en cambio, la predicación sacudía conciencias. No se centraba en hacer sentir bien a la gente, sino en llevarla a una decisión real. Los apóstoles no hablaban desde teorías, hablaban desde una experiencia que les había cambiado la vida para siempre. Después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, el mensaje fue claro y consistente. Pedro, Pablo y los demás no anunciaron una fe ligera ni un evangelio acomodado. Predicaron arrepentimiento, llamaron a una respuesta pública y anunciaron el poder de Dios. No prometieron una vida fácil, prometieron una vida nueva, y eso hizo que muchos se sintieran confrontados desde el primer momento. El discurso de Pedro en Pentecostés es un ejemplo contundente. No suavizó sus palabras ni evitó la verdad. Dijo claramente que el pecado tenía consecuencias y que la respuesta correcta era arrepentirse, ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo. Ese mensaje atravesó el corazón de quienes escuchaban. No produjo aplausos inmediatos, produjo convicción profunda, y esa convicción llevó a una transformación visible. Los apóstoles entendían que la salvación no era solo una idea espiritual, sino una realidad que debía manifestarse en la vida cotidiana. Por eso su predicación siempre incluía una respuesta concreta. No invitaban solo a creer, invitaban a cambiar. No hablaban solo de promesas futuras, hablaban de una vida distinta aquí y ahora, guiada por el Espíritu Santo. Con el tiempo, este mensaje comenzó a resultar incómodo. Exigir arrepentimiento, hablar de obediencia y llamar a una vida consagrada nunca fue popular. Aún así, los apóstoles no negociaron la verdad. Sabían que alterar el mensaje era poner en riesgo la salvación de las personas. Preferían ser rechazados antes que diluir la doctrina que salva el alma. Esa predicación produjo una iglesia viva, perseguida pero firme. Personas comunes fueron transformadas en testigos valientes, no porque fueran fuertes en sí mismas, sino porque el Espíritu Santo obraba con poder en sus vidas. La fe no se quedó en palabras, se convirtió en acción. Perseverancia y testimonio. La pregunta inevitable es esta: si ese fue el mensaje que dio origen a la iglesia, ¿por qué hoy casi no se predica? Tal vez porque sigue siendo igual de confrontador que entonces, pero también sigue siendo igual de poderoso, porque esa era la doctrina original, la que salvaba almas y transformaba destinos. Muchos se preguntan en silencio si su experiencia con Dios fue real. Recuerdan un momento, una oración, una emoción fuerte, pero con el tiempo surge la duda. La vida sigue igual. Las mismas reacciones, los mismos hábitos, las mismas luchas sin avance. Entonces aparece una pregunta honesta y necesaria. ¿Cómo saber si realmente fui transformado y no solo conmovido por un instante? La Biblia nunca presenta la conversión como un simple evento emocional.
Habla de un cambio profundo que comienza en el interior y se manifiesta con el tiempo. No significa perfección inmediata, pero sí una dirección distinta. Cuando alguien es alcanzado por Dios, algo empieza a incomodar donde antes había indiferencia. Lo que antes no molestaba, ahora confronta. Lo que antes parecía normal, ahora genera conflicto interior. El Espíritu Santo cumple un papel central en esta transformación. No actúa solo en momentos visibles, sino en decisiones diarias, en pensamientos, en actitudes que nadie más ve. Su obra no es ruidosa, pero es constante. Él convence, corrige y guía, marcando un antes y un después en la manera de vivir. Por eso, la conversión verdadera no se esconde por mucho tiempo y termina dejando señales claras. Pablo explica que hay una diferencia evidente entre una vida dominada por la carne y una vida guiada por el Espíritu. No se trata solo de comportamientos externos, sino de una nueva forma de reaccionar frente al pecado, al conflicto y a la tentación. La persona convertida no se siente cómoda viviendo lejos de Dios. Puede caer, pero no se acostumbra a permanecer caída. La conversión se refleja en el deseo de obedecer, de aprender y de crecer. La oración deja de ser solo un recurso de emergencia y se convierte en una necesidad diaria. La Biblia ya no es un libro cerrado, sino una voz que orienta. La fe comienza a sostener incluso en medio de pruebas, y la esperanza no depende tanto de las circunstancias. Esto no significa que el camino sea fácil. La conversión no elimina las luchas, pero cambia la manera de enfrentarlas. Hay una nueva sensibilidad espiritual que antes no existía. Hay una conciencia despierta que no permite volver a vivir con ligereza frente a Dios. El Espíritu Santo siempre deja huellas donde ha pasado. Por eso, más que preguntarse por una fecha o un recuerdo específico, la pregunta correcta es esta: ¿hay evidencia de cambio en mi vida? Porque cuando Dios transforma un corazón, no lo hace en silencio absoluto. Algo se mueve, algo se alinea, algo comienza a ser distinto, y esa transformación es una de las señales más claras de una salvación real. Hablar de salvación sin hablar del juicio es dejar la historia incompleta. Durante mucho tiempo esta verdad fue relegada al silencio porque incomoda, confronta y rompe la falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la Biblia nunca separa la gracia de la responsabilidad. Jesús habló del amor de Dios, pero también habló del día en que cada persona dará cuenta de su vida. Ignorar esa realidad no la elimina, solo nos deja desprevenidos. El juicio final no es una amenaza para generar miedo, es una verdad para despertar el alma. La Escritura afirma que todos comparecerán delante de Dios, no para debatir opiniones, sino para revelar lo que realmente hubo en el corazón. No se trata de castigar por placer, sino de hacer justicia. Dios no juzga apariencias ni discursos, juzga decisiones, intenciones y fidelidad. Muchos viven como si el tiempo no tuviera fin, como si siempre hubiera una oportunidad más adelante, pero la Biblia es clara al afirmar que la vida es breve y que después viene el juicio. Esta verdad coloca todo en perspectiva. Las prioridades cambian cuando se entiende que cada decisión tiene peso eterno. Nada de lo que hacemos es irrelevante cuando se mira desde la eternidad. Jesús habló del juicio porque amaba a las personas. Sabía que vivir sin esta conciencia lleva a una fe superficial, sin urgencia y sin compromiso. Cuando el juicio se elimina del mensaje, la salvación se vuelve liviana y la gracia se malinterpreta. El llamado de Jesús siempre fue a vivir preparados, atentos y conscientes del valor del tiempo que se nos ha dado. El juicio final no anula la esperanza, la refuerza. Para quienes viven guiados por la fe y sostenidos por el Espíritu Santo, es la confirmación de que la justicia de Dios
prevalecerá. Para quienes perseveran, no es terror, es expectativa, pero para quienes ignoran el llamado, es una advertencia que no puede seguir siendo postergada. Esta doctrina no busca paralizar, busca despertar. Nos recuerda que la vida no es solo lo que vemos, sino lo que viene después. Que las decisiones de hoy construyen el destino de mañana, porque no se puede jugar con la eternidad sin consecuencias. Por eso, esta verdad sigue siendo tan necesaria. La vida es corta, pero la eternidad es demasiado larga como para ignorar esta realidad. Y entenderlo a tiempo puede cambiar no solo la forma de vivir, sino el destino final del alma. Jesús nunca presentó la salvación como un camino amplio y cómodo. Al contrario, dejó claro que seguirlo implicaba una elección que pocos estarían dispuestos a hacer. Mientras muchos buscan una fe que se adapte a sus deseos, Jesús habló de una puerta estrecha y de un camino angosto. No lo hizo para desanimar, sino para advertir con honestidad. Al reino de Dios no se entra por costumbre ni por mayoría. El camino ancho siempre parece atractivo. Permite vivir sin confrontación, sin renuncia y sin cambios profundos. Es el camino donde cada uno decide sus reglas y adapta la verdad a su conveniencia. Jesús advirtió que ese camino es fácil de recorrer, pero también dejó claro que conduce a la perdición, no porque Dios lo desee, sino porque la verdad no puede ser negociada. El camino angosto, en cambio, exige atención y perseverancia. No permite caminar distraído ni vivir de manera superficial. Es un camino que confronta decisiones, corrige actitudes y obliga a depender de Dios. No es estrecho porque Dios sea injusto, sino porque no admite dobles vidas ni corazones divididos. En este camino, la fe se vive de manera consciente y constante. Jesús no prometió que muchos elegirían este camino. Dijo claramente que pocos lo hallarían, y esa afirmación sigue incomodando hoy. Vivimos en una cultura que mide el éxito por números y aceptación. Pero el reino de Dios se mide por fidelidad. No se trata de cuántos comienzan, sino de cuántos permanecen hasta el final. Caminar por este sendero no significa ausencia de gozo. Al contrario, es el único camino donde la esperanza se vuelve firme y la salvación real. Aunque haya luchas, hay dirección. Aunque haya pruebas, hay propósito. El Espíritu Santo acompaña cada paso fortaleciendo al creyente para no desviarse. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se detienen cuando el camino exige más de lo esperado. El camino angosto revela lo que realmente hay en el corazón. No expone para condenar, sino para purificar. Es allí donde la fe deja de ser superficial y se vuelve profunda, resistente y viva. Por eso Jesús fue tan claro. Los que permanecen en este camino, aunque sean pocos, son los que realmente encontrarán la vida. Y la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿En qué camino estás caminando hoy? Porque, al final, no es la multitud la que define la verdad, sino la verdad la que define el camino. Hay una diferencia profunda entre decir que Jesús salva y permitir que Jesús gobierne. Muchos desean el perdón, la paz y la esperanza que Él ofrece, pero retroceden cuando escuchan la palabra señorío, porque aceptar a Jesús como Señor no es solo creer en lo que hizo, es someter la vida a lo que Él dice. Y esa idea incomoda en un mundo que valora la autonomía por encima de todo. Jesús mismo expuso esta tensión cuando preguntó por qué lo llamaban Señor si no hacían lo que Él enseñaba. No era una pregunta retórica, era un espejo. Revelaba una fe que confiesa, con la boca, pero resiste con la vida. Llamarlo Señor implica reconocer autoridad, aceptar corrección y rendir decisiones. Sin eso, el título pierde su significado. El señorío de Cristo no es una carga añadida a la fe, es su fundamento. No se trata de obedecer para ser aceptados, sino de obedecer porque ya hemos sido alcanzados por el amor de Dios.
cuando el corazón comprende la gracia. La obediencia deja de ser una obligación fría y se convierte en una respuesta natural, no por miedo, sino por amor. Este punto es evitado porque toca áreas que preferimos controlar: hábitos, relaciones, prioridades, ambiciones. Jesús no negocia esos espacios. Él no entra como invitado temporal, entra como rey, y donde Él gobierna, el orden cambia. Algunas cosas se alinean, otras deben salir. No porque Dios quiera quitar, sino porque quiere dar vida verdadera. Aceptar el señorío de Cristo redefine la identidad. Ya no se vive reaccionando a impulsos, sino respondiendo a la verdad. La fe deja de ser selectiva. No se obedece solo lo que conviene, se aprende a confiar incluso cuando no se entiende. En ese proceso, el Espíritu Santo guía, corrige y fortalece con paciencia constante. Muchos temen perder libertad al rendirse a Cristo, pero ocurre lo contrario. El verdadero cautiverio es vivir dominado por el pecado, el ego y el miedo. El señorío de Jesús libera porque ordena, coloca cada cosa en su lugar y devuelve sentido a lo que estaba fragmentado. Es ahí donde la fe madura y se vuelve estable. La pregunta final es directa y personal. ¿Jesús es solo tu Salvador en momentos de necesidad o es el Señor que guía cada paso de tu vida? Porque sin obediencia no hay evidencia, y donde Cristo reina de verdad, la transformación no tarda en manifestarse. Después de recorrer todo este camino, es necesario unir las piezas. La salvación no es una idea aislada ni un momento emocional desconectado del resto de la vida. Es una obra completa que nace en el corazón de Dios. Se cumple en Cristo y se manifiesta en la respuesta del ser humano. Cuando se entiende así, la fe deja de ser confusa y comienza a tener dirección. La Biblia es clara al afirmar que la salvación es un don. Nadie la merece, nadie puede comprarla y nadie puede producirla por esfuerzo propio. Dios la ofrece por amor, no por obligación. Ese regalo revela su carácter y su deseo de rescatar al ser humano. Pero un regalo, por valioso que sea, necesita ser recibido. No se impone, se acepta. La obra de Cristo es el centro de todo. Jesús hizo lo que nadie podía hacer. Vivió sin pecado, cargó con la culpa ajena y venció la muerte. Nada puede añadirse a lo que Él ya consumó. La cruz y la resurrección sellaron el camino de la salvación. No se trata de completar lo que Cristo hizo, sino de confiar plenamente en ello. Sin embargo, la Biblia también muestra que la salvación exige una respuesta, no como pago, sino como consecuencia. Arrepentimiento, fe y obediencia no compiten con la gracia, la revelan. El ser humano no se salva a sí mismo, pero tampoco permanece pasivo. Responde con el corazón, con la vida y con decisiones concretas. Cuando se rompe este equilibrio, surgen los extremos. Algunos intentan salvarse por obras, cargando un peso que no pueden sostener. Otros reducen la salvación a una idea mental sin transformación. La Escritura no apoya a ninguno de los dos caminos. Presenta una salvación viva, donde la gracia inicia, la fe recibe y la obediencia confirma. Esta comprensión libera y ordena. Libera del orgullo espiritual y del miedo constante. Ordena la vida alrededor de Cristo y su voluntad. La fe se vuelve estable, la esperanza firme y la oración sincera. El Espíritu Santo guía el proceso, recordando que la salvación no es un trofeo, sino una relación que se cultiva. Por eso, la salvación no es solo un punto de partida ni una experiencia del pasado, es un camino que se recorre cada día. Y la pregunta que permanece es sencilla, pero profunda. ¿Estás viviendo la salvación como una idea aprendida o como una vida entregada? Porque la salvación no es un evento, es un camino. Muchos comienzan con fuerza, con entusiasmo y con palabras firmes.
El inicio suele estar lleno de emoción, decisiones públicas y promesas sinceras. Pero con el paso del tiempo, cuando la novedad desaparece y las pruebas llegan, algo se pone a prueba. La perseverancia. Jesús nunca dijo que lo importante era comenzar bien. Dejó claro que lo decisivo es permanecer hasta el final. La Biblia muestra que el camino de la fe no es una carrera corta, sino un trayecto largo. Hay momentos de claridad y otros de confusión. Hay temporadas de gozo y otras de silencio. Perseverar no significa no caer nunca, sino no rendirse cuando se cae. Es seguir caminando aun cuando las emociones fluctúan y las circunstancias no son favorables. Jesús habló con seriedad sobre este tema. Dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. No lo dijo para generar ansiedad, sino para establecer una verdad. La fe auténtica no se abandona a mitad del camino. Puede ser sacudida, cuestionada y probada, pero no desaparece. Porque no depende solo de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. La perseverancia se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en la oración constante, en la obediencia cuando nadie observa. No se trata de actos heroicos visibles, sino de una fidelidad silenciosa que se mantiene con el tiempo. El Espíritu Santo fortalece al creyente precisamente en esos momentos, donde la tentación de abandonar es mayor. Muchos se desvían, no por un rechazo directo a Dios, sino por el desgaste. Se cansan, se enfrían y se acomodan. Por eso, la Escritura insiste tanto en permanecer firmes, en retener la esperanza y en no soltar la fe. La perseverancia protege el corazón de la indiferencia espiritual. Permanecer no significa vivir sin dudas, sino elegir confiar, aun con preguntas. Significa volver a levantarse, volver a orar y volver a obedecer. El creyente perseverante no es el que nunca lucha, sino el que nunca deja de buscar a Dios en medio de la lucha. Al final, la perseverancia revela quién fue transformado de verdad. No es cómo empiezas lo que define tu destino, es cómo terminas. Y los que permanecen fieles, aún en medio de las pruebas, son los que finalmente verán al Señor. A lo largo de su ministerio, Jesús fue constante en algo que hoy muchos prefieren evitar. No importa si hablaba con multitudes, con religiosos o con personas quebradas por el pecado, el mensaje central no cambiaba. Jesús nunca rebajó la verdad para hacerla más aceptable. Siempre volvió al mismo punto: arrepentimiento, fe y obediencia. Esa fue la doctrina que exigió a todos, sin excepción. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, no fue por falta de religión, sino por falta de corazón. Cumplían normas, conocían la ley y hablaban de Dios, pero se resistían a cambiar por dentro. Jesús dejó claro que la apariencia espiritual no sustituye una vida rendida. La doctrina que salva no se mide por palabras correctas, sino por corazones transformados. Con los pecadores públicos, Jesús fue lleno de misericordia, pero nunca fue indulgente con el pecado. A la mujer sorprendida en adulterio la defendió del juicio humano, pero también le dijo que no pecara más. El perdón siempre estuvo acompañado de un llamado a una vida diferente. Jesús no ofreció consuelo sin confrontación ni gracia sin verdad. Esta doctrina fue olvidada, porque incomoda, exige decisiones claras, rompe la neutralidad y elimina las medias tintas. No permite seguir igual después de escucharla. Por eso, muchos prefieren mensajes que tranquilizan sin transformar. Pero Jesús no llamó a personas para que se sintieran cómodas, las llamó para que fueran libres. Cada vez que alguien se acercaba a Él con sinceridad, Jesús respondía con verdad. No importaba el pasado, importaba la disposición del corazón. El arrepentimiento abría la puerta, la fe sostenía el camino y la obediencia confirmaba la transformación. Ese patrón se repite una y otra vez en los evangelios.
Esta doctrina no perdió poder con el tiempo, sigue siendo la misma que salvó almas en el pasado y sigue salvando hoy. No envejeció, no quedó obsoleta, no necesita ser actualizada. Lo único que cambió fue la disposición de muchos a escucharla con honestidad. La verdad que salva casi siempre incomoda primero, sacude, confronta y expone, pero después libera, restaura y da vida. Y la pregunta que queda es inevitable. ¿Estamos dispuestos a aceptar la doctrina que Jesús exigía o preferimos una versión que no nos obligue a cambiar? Hay un momento en la vida de todo creyente en que las palabras ya no bastan. La fe es probada no en un templo lleno, sino en el silencio, no en un mensaje inspirador, sino en una noche larga. Es ahí donde se revela qué doctrina sostiene realmente el alma, no la que fue aprendida de memoria, sino la que fue vivida con convicción. Cuando las emociones desaparecen, cuando la rutina espiritual se rompe y cuando las circunstancias se vuelven adversas, solo permanece aquello que fue edificado sobre verdad. Muchos descubren en ese punto que su fe estaba apoyada en sensaciones pasajeras y no en una relación profunda con Dios. Por eso Jesús insistió tanto en fundamentos sólidos y no en apariencias religiosas. La doctrina que salva no solo prepara para el cielo, prepara para la vida. Sostiene cuando la oración parece no ser escuchada, cuando la esperanza es puesta a prueba y cuando obedecer cuesta más que retroceder. No es una doctrina cómoda, pero es estable. No promete ausencia de tormentas, promete firmeza en medio de ellas. El creyente que fue formado en arrepentimiento, fe y obediencia no queda a la deriva cuando llegan las pruebas. Puede ser sacudido, pero no destruido. Puede llorar, pero no abandonar. Porque su confianza no está puesta en sí mismo, sino en las promesas de Dios, y esas promesas no dependen de las circunstancias. Aquí se entiende por qué Jesús habló tanto de perseverar, de velar y de permanecer. No era un llamado al miedo, era una advertencia amorosa. Sabía que vendrían tiempos donde muchos se enfriarían, se distraerían o se acomodarían. Y también sabía que solo los que tuvieran raíces profundas permanecerían firmes hasta el final. Esta parte del camino no suele ser visible, no genera aplausos ni reconocimiento. Es silenciosa, íntima y decisiva. Es donde la fe madura, donde el Espíritu Santo fortalece y donde el creyente aprende a caminar, no por vista, sino por confianza. Aquí se separa la fe superficial de la fe verdadera. Y es precisamente este punto el que deja al corazón en suspenso, porque la gran pregunta ya no es qué creemos, sino qué nos sostiene cuando todo lo demás falla. Y esa respuesta es la que prepara el terreno para entender con total claridad la doctrina que realmente salva el alma. Después de recorrer cada una de estas verdades, queda algo muy claro. La salvación no es un concepto ligero, ni una experiencia superficial. No es una frase repetida, ni una emoción pasajera. Es una respuesta profunda a un llamado eterno. Dios habló con claridad, habló por medio de Jesús, y ese llamado sigue resonando hoy con la misma fuerza. Ignorarlo no lo hace desaparecer. Escucharlo y responderlo lo cambia todo. A lo largo de este camino vimos que la doctrina que salva no promete comodidad, promete vida. No elimina las luchas, pero da sentido incluso en medio del dolor. No se apoya en apariencias, sino en transformación real. Arrepentimiento, fe y obediencia no son palabras antiguas ni exigencias exageradas. Son el fundamento sobre el cual se edifica una vida firme delante de Dios. Ahora la pregunta no es qué escuchaste, sino qué vas a hacer con ello, porque conocer la verdad no es lo mismo que vivirla. Jesús nunca buscó oyentes informados, buscó corazones dispuestos
La Biblia es clara al mostrar que cada persona es responsable de su respuesta. Nadie decide por ti, nadie camina por ti. La eternidad se define en decisiones que se toman aquí y ahora. Tal vez este mensaje confrontó áreas que preferías no mirar. Tal vez despertó preguntas que habías evitado durante mucho tiempo. Eso no es casualidad. La palabra de Dios no hiere para destruir, confronta para salvar. El amor de Dios no es pasivo, es activo y siempre llama a una respuesta sincera del corazón. Por eso quiero dejarte con estas preguntas. ¿Estás viviendo una fe que transforma o solo una que tranquiliza? ¿Jesús gobierna tus decisiones o solo aparece en momentos de necesidad? ¿Estás caminando hacia la vida o simplemente repitiendo costumbres? La Biblia nos recuerda que el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un auxilio siempre presente en la dificultad. Esa promesa sigue viva para todo aquel que decide caminar en verdad. Hoy no se trata de religión, se trata de vida. No se trata de perfección, se trata de rendición. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos contenidos. Aquí hay videos nuevos todos los días para fortalecer tu fe, tu esperanza y tu caminar con Dios. Déjame en los comentarios, Jesús transforma mi vida, y caminemos juntos este proceso. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.